Hoy vamos a ver el México después del PRI. Último programa. Déjenme que me presente, yo soy la María del Raso Los Robles. En antes perdí la inocencia por las infidencias del teniente Cosme. También quiero palabrearles que fui medio novia del sargento Guido. Lo que pasa es que este año y hace 15 días que fue transferido. Yo soy la María, María y Gracia, pero a mí me llaman María de los Guardias. La vez pasada estábamos viendo cómo la deuda que México contrae durante los 80s lo va a llevar al agotamiento del modelo de autosubsistencia que había generado a lo largo de todo el siglo, y habíamos visto como una manera de solucionar toda esta catástrofe económica que va a significar la deuda es entrar en el Tratado de Libre Comercio. Y habíamos visto además, al entrar en el tratado, México es el primer país en todo el continente en entrar el Tratado de Libre Comercio, lo mismo que fue el primer país en hacer revolución en el mundo. Digamos, es como pionero en una cantidad de experimentos de la historia. Y habíamos visto cómo el Tratado de Libre Comercio desarrolla una cantidad de factores nuevos. Por un lado, habíamos visto cómo eso desata la rebelión de Chiapas, porque el México indígena, el México profundo y el México campesino, el México roto también no pueden competir en el Tratado de Libre Comercio, y como viene desde la selva lacandona una declaración histórica diciendo que ellos no tienen condiciones para competir en el Tratado de Libre Comercio y que por lo tanto van a ser condenados a morir de enfermedades curables, de hambre y de olvido, y que ellos no van a permanecer en silencio mientras su mundo desaparece por un orden económico en el cual ellos no tienen ninguna posibilidad de subsistir. Entonces estábamos viendo cómo se formula la pregunta de qué pasa con los sectores que no son viables dentro de la economía del libre mercado cuando se instaura un nuevo orden económico, y habíamos dejado esa pregunta en el aire, por esa pregunta todavía no tiene respuesta. Entonces estábamos mirando por ese lado, estábamos mirando cómo al entrar en el Tratado de Libre Comercio vamos a reestructurar absolutamente todo lo que había sido el sistema político del PRI, y aquí se va a hacer una transformación de un partido único integrador que había desarrollado toda la sociedad, estaba contenida dentro del modelo del PRI. Vamos a pasar a un régimen político democrático pluripartidista, vamos a hacer una transformación muy grande, pero sobre todo habíamos visto cómo en ese momento, cuando la economía ya no le permite el sistema de subsidios al PRI, todo el escenario político que le había dado lugar, todas las condiciones que lo habían convertido en un estado paternalista que podía contener dentro de sí a los sectores de la sociedad, ya no lo pueden sostener. Y habíamos visto cómo se había quebrado la credibilidad política del PRI en el 68 con la matanza de Tlatelolco, pero como había resistido bastante más, ya cuando la crisis económica golpea las puertas y cuando hay que cambiar de modelo y cuando empiezan en un momento a aplicar las restricciones, a hacer contracción del gasto, cuando ya empiezan a hacer toda una cantidad de ajustes, una cantidad de sectores pierden la posibilidad de los subsidios y quedan en el aire, se pauperizan. Cuando todo empieza a pasar, cuando se resquebraja el modelo, cuando se empieza a desarticular, pues todo este pegue, todas estas condiciones de cohesión política que le daban su existencia y su escenario y su teatro natural al PRI, desaparecen. Pues pasa lo que todo el mundo ya se imagina, que habíamos dejado esbozado al final del programa anterior. El PRI pierde las elecciones. En el año 2000, cuando empieza el siglo XXI, cuando termina el siglo XX, cabalísticamente, en el momento en que terminan las eras, cuando ha caído la Guerra Fría, el muro de Berlín, cuando todos aquellos sucesos que caracterizaron el siglo XX van quedando atrás, en ese punto de quiebre, el PRI pierde las elecciones.
y cuando pierda las elecciones el PRI, va a entrar un nuevo modelo, va a subir Vicente Fox, y va a entrar un nuevo modelo que supone una cantidad de transformaciones. Entonces las transformaciones van a estar dadas porque hay que crear nuevos mecanismos. El PRI tenía dentro de sí mismo su propia forma de elegirse. Entonces, cada candidato daba paso al siguiente. Por eso cuando ganó Bush, después de un mes, en la primera presidencia de Bush, después de un mes de elecciones que todavía no se había podido aclarar quién había ganado, los mexicanos decían que los Estados Unidos llevan un mes debatiendo quién había ganado las elecciones, cuando ellos normalmente sabían un año antes quién iba a ser el siguiente presidente. El PRI había creado todo un mundo a partir del cual el proceso electoral estaba garantizado al interior del propio partido mediante un sistema ritual en el cual todo el mundo se presentaba, pero todo el mundo sabía quién iba a ser el siguiente presidente. Estaba basado en la no reelección para que todo el mundo tuviera un turno. Esto ya era, digamos, una maquinaria aceitadísima que funcionaba por dinámica propia y que hacía que los mismos electores fueran la misma garantía de la siguiente presidencia. Entonces aquí ya nos toca montarnos en un modelo totalmente diferente, que es un modelo político pluripartidista y un modelo político democrático, porque esto es un partido único. ¿Y eso cómo se va a hacer? Nos vamos a montar en una economía que ya no es una economía interna. México todo lo que producía lo invertía para ellos. Ya en este momento es una economía de integración. Entonces, todo esto que alimentaba la sociedad ya no puede ser de esa manera, lo que va a hacer que sectores económicos, y esto dentro del Tratado de Libre Comercio, así como hay sectores que quedan completamente marginados del nuevo orden económico, hay sectores que se adaptan perfectamente al nuevo orden económico y despegan y se potencian y se vuelven sectores sumamente pujantes porque caen parados en el nuevo orden mundial, están perfectamente compatibles con lo que va a pasar, y eso también suceden unas cosas y suceden las otras. Entonces ahí hay una nueva mirada a la economía, se desarrolla un patrón de consumo que antes era de sustitución de importaciones. Entonces empiezan una cantidad de transformaciones que implican muchos cambios. ¿Cuáles son los cambios que implican? Implican dejar atrás todo el modelo del imaginario histórico que habíamos construido durante el siglo XX. El PRI duró un siglo. En 1910 empezó la revolución, en 1920 se institucionalizó y de ahí para adelante todo el resto del siglo lo gobernó el PRI. Entonces el siglo XX era con todo el mecanismo como ellos lo habían creado, como ellos lo habían concebido, todo estaba perfectamente, digamos, organizado, y ese mundo en el que vivieron los mexicanos durante un siglo, ese es el mundo que termina con el Tratado de Libre Comercio, la pérdida de las elecciones del PRI y este nuevo mundo, esta nueva era tan llena de incertidumbres. Entonces, a lo largo de toda la serie, nosotros estamos viendo cómo se formó la nación mexicana, cómo enfrentó todos sus retos, cómo creó su imaginario, cómo creó su identidad. Estábamos viendo al principio, en el comienzo de los tiempos, cómo habían sido un mundo indígena absolutamente colosal, cómo crearon una civilización de tanto bagaje, de tanta riqueza, de una cosmovisión tan profunda, un mundo indígena que les va a dar la fuerza interior para poder soportar las cosas que vimos que soportaron a lo largo de su historia. Ellos van a ser ante todo un pueblo indígena, y la reivindicación de ese mundo indígena es el origen de su fuerza y del aguante que ellos tienen para los vientos de la historia. Y habíamos visto
cómo después de ese mundo que se había formado de las raíces de los olmecas, de los toltecas, de los zapotecas, de los aztecas, de las federaciones, habíamos visto después la llegada de Cortés, la caída de Tenochtitlán, la hecatombe, todo el diezmo de la población, la catástrofe demográfica, las plagas, y después de toda esta tragedia gigantesca, habíamos visto cómo resurgía un México a partir de la guadalupana, y cómo la guadalupana articulaba tanto a los criollos como a los nuevos mestizos, a la gente que surgía de las cenizas de un México indígena que estaba dentro de ellos, pero que ahora se mezclaría con nuevas razas, y cómo articularía a todos los mexicanos, y cómo esta articulación nos va a llevar a ellos a constituirse primero como una identidad nacional, como una identidad muy temprana. Ellos desde el principio son un pueblo con un profundo acervo indígena, con una profunda fe católica, con una fe profunda en la guadalupana, con un arraigo poderoso el Día de los Muertos, y cómo a partir de ahí se crean los lazos de lo que va a ser ese imaginario poderosísimo de la nación mexicana, y cómo una vez que lo crean van a empezar el proceso primero de haber sido un imperio español, sobre la hecatombe y sobre la construcción de estos nuevos imaginarios, y después de haber sido el imperio más importante de España en el Nuevo Mundo junto con el Perú, van a empezar las independencias, y cómo las independencias van a traer una cantidad de guerras civiles, y esas guerras civiles vimos toda la etapa de Morelos y de Hidalgo, y de cómo se van creando toda esa cantidad de conflictos, y después cómo se van a enfrentar con los Estados Unidos y van a perder el 67% de los territorios en todos los tiempos del general Santana. Vimos todas esas historias, y luego la época de los franceses y la tragedia de Maximiliano y Carlota, y cómo el enfrentar a los franceses los va a hacer una nación, les va a crear a ellos todo un mundo a partir del cual ellos se asientan en su propia tierra, porque han librado vientos feroces, y esa fuerza de lo indígena les ha dado el coraje para asumir las transformaciones y los retos de la historia. Entonces habíamos visto todo eso, y habíamos visto las figuras de Benito Juárez y todo lo que él implicaba, y después habíamos visto cómo había llegado el porfiriato, y con el porfiriato había llegado una modernización por arriba de México, pero que marginaba a toda una población que quedaba, digamos, a la vera del camino de este México de los grandes capitales, y de este México de las modernizaciones del tren, y cómo a partir de ahí empezaba a darse un proceso que marcaría el imaginario de todo el siglo XX, que era la revolución, y la escuchamos a través de sus corridos, y vimos cómo a partir de esta revolución, con todas sus vicisitudes, con las figuras de Pancho Villa, de Emiliano Zapata, de Obregón, de Calle, de Carranza, de Madero, vimos cómo este proceso tan apasionante, tan turbulento, tan lleno de vicisitudes, va a cristalizarse en una constitución y en una estabilidad en el poder que va a llevar al Partido Revolucionario Institucional, que es el PRI. Y cómo el PRI empieza a organizar la nación, como son los mismos hombres que hicieron la revolución, ellos tienen la legitimidad de haber liderado un proceso de tal tamaño, y ellos son los que van a crear esta nación. Entonces habíamos visto cómo, una vez triunfa la revolución, empiezan a montar la maquinaria del partido único, de los sectores de los trabajadores, de los sectores de los campesinos. Cada uno de esos sectores tenía un lugar, un mundo dentro del PRI, siempre y cuando los campesinos no estuvieran representados por los trabajadores ni al revés, cada cual en su lado, pero cada cual representaba una parte del PRI, y el PRI va entrando a componer cada uno de los sectores de la sociedad mexicana, va encontrando la manera de formar parte del PRI.
y formar parte del PRI era lo que garantizaba que usted tuviera ascenso y movilidad social dentro de la estructura del Estado, y había para todo el mundo. Habíamos visto cómo había para los trabajadores, cómo habían asumido las vanguardias, el vínculo que habían tenido con el proceso de la guerra civil, y habíamos visto cómo Lázaro Cárdenas había creado todo el orgullo mexicano, ya digamos formada la nacionalidad, formada todo el imaginario histórico, ya constituidos en nación. El orgullo de la revolución nos va a sacar adelante, y habíamos visto cómo culturalmente hablando esto va a ser una cosa impresionante desde los tiempos de los muralistas, y habíamos visto de la época de Vasconcelos y toda la reforma educativa, y cómo esa reforma educativa a nivel gráfico se va a traducir en los muralistas, y cómo entre los muralistas también, entre todas las figuras de Rivera, de Siqueiros, de Orozco, va a aparecer descollante también la figura de Frida Kahlo. Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche pa' que empiece nuestro amor. Hemos visto la figura de Frida Kahlo y su relación con Diego Rivera, y todo este mundo absolutamente progresista y utópico a nivel cultural que van a desarrollar los mexicanos en la década de los 30, y después la llegada de Trotsky y el asesinato de Trotsky, y luego habíamos visto todo el surgimiento de la literatura y la voz profunda de Juan Rulfo y las historias de Carlos Fuentes y los poemas de Octavio Paz y toda esta literatura maravillosa que ellos habían creado desde esa época hasta María Ángeles Mastretta, las voces femeninas, hasta Laura Esquivel. Habíamos visto José Emilio Pacheco, toda la cantidad de espectros literarios que ellos formaron alrededor de su capacidad para haber preservado y posibilitado las vanguardias en el momento en que el mundo incurría en la oscuridad del nazismo y el fascismo, como México florecía, y sin haber incubado las vanguardias no hubieran podido sobrevivir para seguir adelante después de las guerras mundiales. Y habíamos visto cómo para los 40 tienen un sistema ya muy consolidado, y cómo tienen todo el consenso. En ese momento la población se siente personalmente adherida, leal al PRI, porque el PRI ha respondido en términos generales a las expectativas de la sociedad mexicana, en términos de aglutinarlos y darles un cobijo. Y habíamos visto la nacionalización del petróleo, y cómo la nacionalización del petróleo había llevado a los recursos suficientes para crear un modelo autónomo, un modelo distinto a las decisiones que se tomaran en Estados Unidos o se tomaran en otras partes. Ellos generaban desde su propio centro sus propias políticas a partir de los recursos del petróleo. Todos me dicen el negro Llorona, el negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro Llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, Llorona picante. Y habíamos visto también cómo se va a crear toda la cultura popular, y cómo el cine se va a convertir en un factor fundamental del orgullo y de la cultura mexicana. Y vimos todos los personajes de todo ese cine que llevó a las estrellas de la canción a convertirse en ídolos de la pantalla, y cómo en ese momento descolla maravillosa la imagen de María Félix en la voz de Agustín Lara, que le dedicaba a ella esta historia de María Bonita. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María Bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagabas.
Cuerpo del mar juguete, nave al garete, venían las olas. Vimos formar todo este mundo que primero fue de la radio y luego fue del celuloide, que pasó a formar un imaginario fundamental en América Latina. Todo el mundo de la ranchera, el mundo del bolero, el mundo del cine, el Indio Fernández, María Félix, y cómo eso después se iría a la televisión y nos crearía, bueno, primero en el cine nos daría la figura única e inigualable de Cantinflas y toda su interpretación sociológica de todo lo que era el mundo de los pobres a través de este lenguaje que él inventó y patentó y que resultaba inimitable. Y vimos a los Pachucos, y vimos a Tintán, y vimos el Chapulín y el Santo y todos los personajes de la cultura popular mexicana durante todo el tiempo que ellos estaban creando su nación. Y luego vimos a los estudiantes crear una ruptura, la llegada de la nueva ola, el tiempo en que está irrumpiendo el rock and roll. Ahí viene la plaga, le gusta bailar. Ahí viene la plaga, le gusta bailar. Y cuando está rocanroleando, es la reina del lugar. Y ustedes me dijeron ya no bailes rock and roll. Si te vemos con la plaga, tu domingo se acabó. Ahí viene la plaga. Hemos visto cómo surge la juventud y cómo la juventud irrumpe con una nueva mirada de la sociedad mexicana que no puede integrar el PRI. Y esa nueva mirada se va a expresar en toda la influencia de los movimientos estudiantiles y cómo llegan a la UNAM y la UNAM desata todo su planteamiento de los movimientos y cómo esos movimientos eran al principio grandísimos en términos de gente, pero muy incipientes en términos de planteamientos políticos, y cómo ante la paranoia de las Olimpiadas que estaban a 2 semanas de sucederse y creyéndolo parte de una conspiración internacional, van a disparar contra los estudiantes en la plaza de Tlatelolco, en la plaza de las Tres Culturas, y cómo este horror, esta barbaridad sobre todos los estudiantes va a romper la credibilidad de la gente en el PRI. Esta generación joven se siente completamente desengañada y el carácter autoritario del PRI se pone de manifiesto de una manera irreversible en términos de la credibilidad. Mucho tiempo más durarán en el poder, pues terminaron el siglo, pero ahí se rompió algo que no se pudo volver a remendar, y habíamos visto eso. Y habíamos visto cómo había salido adelante con toda su cultura, con toda su historia, con todo su imaginario, y todo le había funcionado, aunque tuviera problemas, aunque enfrentara retos, todo le había funcionado hasta la deuda. Y habíamos visto cómo había pasado épocas gloriosísimas, lo que fueron las Olimpiadas, el Mundial del 70, el mejor que haya ocurrido en la historia futbolística, todas las glorias y los esplendores que lo llevaron a convertirse en una nación tan pujante, que se pudo endeudar indefinidamente con la banca internacional, porque daba toda la imagen y la solidez de una sociedad capaz de responder a los pagos. Y como no pueden responder a los pagos, porque ya en ese momento las condiciones históricas hacen que ya no haya quien pueda mirar qué fue lo que pasó con los dineros de la deuda, y los feriaron y los peñatearon, hicieron ferias y fiestas, no pueden pagar la deuda. Cuando no pueden pagar la deuda viene la moratoria. Cuando viene la moratoria se dan cuenta que pagar la deuda y mantener el modelo mexicano como lo tenían es incompatible. Ya no pueden hacer eso. Entonces tienen que encontrar una solución, y la solución es sustituir ese modelo mexicano autónomo por un modelo de integración para poder pagar, y tienen que restringir el gasto, y tienen que empezar a desmontar todos los sistemas de subsidio que habían constituido su razón de ser y su escenario económico y político. El Estado paternalista, ese Estado benefactor del PRI, va a tener que quedar atrás en el momento de la deuda, y al mismo tiempo va a caer el muro de Berlín, y al mismo tiempo viene la paz en Centroamérica. Eso lima las asperezas con Estados Unidos en términos de las grandes diferencias que había al respecto de
de Centroamérica y el Caribe, y los va acercando cada vez más a los Estados Unidos, porque al no poderse abastecer autónomamente, al no poder ser ellos gestores de su propia economía como lo habían sido a lo largo del siglo, piensan en la integración. Y cuando se van a integrar es cuando asumen por primera vez el Tratado de Libre Comercio. Y al meterse en el Tratado de Libre Comercio hay que desmontar un mundo y montar otro. El mundo que se desmonta es todo este que hemos venido mirando, todo el que construimos a lo largo del siglo XX. Y el mundo que van a construir está apenas asomando a los albores de la historia, porque es muy reciente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con toda la maquinaria que elegía automáticamente presidente de una forma y de otra a través de los electores, cuando ahora hay partidos políticos, hay que dirimir elecciones? Entonces, ahorita nos enfrentamos con un problema muy complicado, y es que todavía, por lo reciente de lo que estamos contando, todavía ellos no tienen un modelo para garantizar la legitimidad y que todo el mundo quede tranquilo con que ese es el presidente. Entonces eso se ve en toda la puja electoral que hubo entre López Obrador y Calderón, y cómo había sectores que no reconocían el triunfo de Calderón y otros sectores que decían que López Obrador era para ellos el presidente, y ya no había un mecanismo que cohesionara todo y que dijera este es, y a ese le vota todo el mundo. Todavía no existe eso. Como en Oaxaca quieren deponer al gobernador que ellos eligieron y todavía no existe cómo, y eso genera una mano impresionante de conflictos en Oaxaca. Todo esto tiene que ver con la transformación de un partido único a un régimen democrático multipartidista. Es lo mismo que enfrentaron los europeos del este y lo mismo que enfrentaron los soviéticos cuando cayó la Unión Soviética, con la diferencia de que en Europa del Este y en la Unión Soviética había un autoritarismo no solamente político sino cultural, y en México no. En México la cultura siempre fue libre y poderosa. Pero en términos electorales, ¿cómo se hace esto de una transición democrática cuando todo hay que inventarlo de nuevo? ¿Cómo vamos a renunciar a esos imaginarios tan poderosos como los de la revolución? Porque toda la sociedad se había armado alrededor del amor a México y del orgullo mexicano y de los productos mexicanos y del mundo mexicano, y ahora va a entrar todo el comercio del continente, van a entrar todo el comercio de Estados Unidos, de Canadá, y cómo se van a hacer las maquilas para resolver el problema del empleo que antes generaba el PRI, pero que ahora lo generarían las maquilas. Pero cómo las maquilas, siendo tan complicadas, en todo caso intentaban resolver el problema del empleo y van a caer bajo la hegemonía de los dragones del Asia, que desde el otro lado del mundo van a dar al traste con el intento de generar empleo. Y el empleo ya no va a salir como ellos estaban esperando. Entonces, el Tratado de Libre Comercio va a transformar la sociedad en múltiples factores y los va a enfrentar a una cantidad de desafíos. Por un lado, la falta de empleo va a hacer que mucha gente quede flotando y que se vayan atraídos hacia los límites de la frontera. Por otro lado, otros factores como el narcotráfico van a complicar mucho las cosas. ¿Por qué el narcotráfico? Es que la frontera mexicana no solamente es la frontera de un país con otro, es la frontera de un mundo con otro, y es la frontera de una ruta. Entonces, la ruta, ¿para dónde va todo el tráfico de la droga? Para los Estados Unidos. ¿Cuál es la estación anterior? México. Entonces, toda la ruta pues cae a México. Y de ahí es donde se resuelve para llegar a los Estados Unidos. Eso, con un tratado de libre comercio, digamos, con una integración económica de frontera, es otro de los grandes retos que tienen que resolver. ¿Cómo se maneja un flujo de tales dimensiones en una condición de integración económica y de integración de fronteras? Ese es otro de los retos. Entonces está el de empleo, está el problema del narcotráfico, está el problema de la legitimidad política, que haga que todos los mexicanos reconozcan estas nuevas formas de gobernarse que no las habían experimentado antes, y encuentren los mecanismos para que ellos
todos sientan un consenso respecto a los gobernantes que están eligiendo. Como es tan reciente esta nueva mirada, aún no tienen los experimentos. Está el problema con los Estados Unidos, que los mexicanos que viven en los Estados Unidos, antes se llamaban la raza, se constituían en un orgullo mexicano, tenían su referente en México, lo habíamos visto desde el problema de los pachucos, lo habíamos visto desde la manera en cómo ellos se reivindicaban en el orgullo de la nación azteca. Pero ahora, con la internacionalización de la economía, ellos ya no pueden funcionar como mexicanos, porque tienen es que integrarse como ciudadanos de los Estados Unidos, o por lo menos como una comunidad hispana, digamos, formar parte de un ente muchísimo más amplio, que es el de la comunidad hispana, y ahí tienen que moverse dentro de esas coordenadas. Entonces ya no tienen ese referente mexicano para afianzarse y darse seguridad en un mundo que cada vez los necesita menos, porque los cambios tecnológicos del microchip hicieron que cada vez haya menos solución de empleo en Estados Unidos, se necesite mano de obra cada vez más calificada, ya como habían pasado los tiempos de las guerras mundiales, ya habían pasado los tiempos de las bonanzas económicas, ya habían pasado todas esas épocas en que la mano de obra mexicana era importante para la sociedad de Estados Unidos, ahora ya no. Ahora, en el momento en que la mano de obra mexicana ya no es importante para los Estados Unidos, es cuando la fuerza de la frontera se vuelve cada vez más importante para los mexicanos, porque no hay solución al problema del empleo masivo en este momento. Es otro de los retos que toca enfrentar. A México le toca bajarse de todo lo que había sido esta construcción del siglo XX de su mundo, para meterse en otro mundo desconocido, lleno de desafíos, lleno de transformaciones, lleno de incertidumbres. Todo funcionaba bajo el esquema del PRI, en la medida en que cada uno tenía un lugar ahí, y mal que bien se sostenía, pasaran vientos o tempestades. Pero este capullo, este útero que era el PRI, se rompe por la deuda y por la internacionalización de la economía, y entonces cada cual tiene que ver a ver de dónde se agarra y cómo se tiene y cómo le hace. Entonces hay sectores que lograron hacer perfectamente clara la transición hacia el Tratado de Libre Comercio y despegaron. Lo mismo que pasó en las sociedades socialistas también cuando entraron al capitalismo, que unos sectores entraron por la puerta grande, y eso hace que México económicamente también tenga opulencia y tenga pujanza en términos, digamos, de flujo de dinero, aunque también haya otros sectores que quedaron en ninguna parte. O sea, así como hay unos que quedaron en ninguna parte, hay otros que quedaron colocadísimos. Y esos sectores van a tener una capacidad, digamos, de progreso económico enorme. Los tratados de libre comercio tienen unas fases y tienen otras a la vez, porque tienen una distribución desigual de la sociedad. Entonces hay sectores que quedan completamente habilitados dentro de las nuevas condiciones económicas, y hay otros sectores que no. Y entonces, ¿cómo logran ellos resolver como sociedad el que unos queden divinamente bien puestos y otros no queden puestos en ninguna parte? Eso no les había pasado desde que lograron integrarse todos en el modelo económico y político del PRI. Entonces no podían resolver eso. La cantidad de gente que está al otro lado en los Estados Unidos es que son 12 millones. Ya es cada vez más una población más y más grande, que con los tratados de libre comercio tienen que llegar a legalizarse, tienen que encontrar un punto en el que puedan tener condiciones legales en los Estados Unidos, porque ya no se puede tolerar el hecho de que no tengan papeles, y esto se va a complicar cada vez más hasta convertirse casi en una criminalización. O sea, el no tener papeles en los Estados Unidos se va a volver una cosa muy complicada, porque va a ser objeto de persecución por parte de a los empleadores, a los trabajadores, a toda la gente que les facilite la vida. Entonces la vida se les va a complicar muchísimo en la frontera, tanto que empiezan a construir un muro que separe a estos pueblos siameses, cuyas historias están tan profundamente entrelazadas,
cuyas historias se explican las unas a las otras, se necesitan las unas a las otras, ahí, en estos pueblos tan profundamente ligados por todos los desarrollos de su historia, se está creando un muro gigantesco, un muro terrible, donde mueren muchas personas cada día, donde no parece haber salida, donde no parece encontrarse una manera diferente de coexistir entre sociedades que antes, en el pasado, pudieron encontrar fórmulas de existencia y ahora parecen estarse agotando. Este es un problema gigantesco que están enfrentando los mexicanos y frente al cual tampoco parecen tener una solución, y el al que nos están cantando de las historias de la línea. Entonces ahora hay un problema con una raya imaginaria que se está pasando de raya a muro. O sea, esto ya ni siquiera es una raya imaginaria, sino es un muro. Y esas historias como las de Babel, donde esta mujer mexicana ha desarrollado una vida en los Estados Unidos, llevaba 16 años allá, había criado a estos hijos como si fueran suyos, cuidándolos desde pequeños, y de un momento a otro queda sin nada, al otro lado de la frontera y sin derecho a chistar, porque si alega, ahí sí pierde el derecho a entrar y a salir para siempre. Entonces, esta posibilidad de que la migra los coja y les quite la vida que hayan logrado construir para devolverlos otra vez a cero, como en el parqués, cuando usted ya va llegando y juega y otra vez se devuelve y le toca volver a salir. Entonces, esta posibilidad se enfrenta diariamente a través de los mecanismos del tráfico humano también, como son los coyotes, que se aprovechan de la necesidad de la gente y de la pobreza para llevarlos en contenedores donde muchas veces son abandonados en el desierto, en furgones, donde mueren de calor, donde mueren de abandono, en el tráfico duro de la frontera, pasando por el hueco, llegando en las condiciones más difíciles. Esto cada vez es más grande, porque como no se resuelve, todavía no se ha resuelto, son procesos que se están dando, todavía no se ha resuelto el problema del empleo en México, y toda la gente pasa para la frontera. Y al pasar a la frontera, entonces pues tiene que atravesar todos estos sufrimientos y todas estas vicisitudes, y al mismo tiempo al otro lado en Estados Unidos están viendo a ver cómo logran manejar el tema de una inmigración masiva como es la inmigración mexicana a los Estados Unidos. Entonces, México está enfrentando ahora una gran cantidad de transformaciones, una nueva mentalidad, la del consumo, una nueva mirada, la de la internacionalización de la economía, una nueva geopolítica. Ya no tienen esos puntos encontrados respecto a Centroamérica, toda la Centroamérica llegó a procesos de paz. Entonces ya cayó la Guerra Fría, ya no están en orillas diferentes del mundo como lo estuvieron. Aún queda el tema de Cuba, pero el tema de Cuba ha sido ya cada vez menos poderoso en la política de los mexicanos, sobre todo ya en tiempos de Fox. Pero ya no hay diferencias radicales en la geopolítica como las hubo durante toda la época de la Guerra Fría. Ahora toca pensar de otra manera. Ahora hay que reinterpretar la mexicanidad, el concepto de la raza, adaptarlo a los nuevos cambios y a los nuevos tiempos. Pero resulta que los mexicanos han podido hacer esto antes. Si los mexicanos aguantaron lo que fue la guerra con los Estados Unidos, en la cual se les fue el 67% de los territorios en el Tratado de la Alta California, y pudieron seguir adelante. Si los mexicanos aguantaron la invasión de los franceses y el intento de ponerles un emperador, lograron sacarlo de ahí y seguir adelante. Si los mexicanos aguantaron años y años de guerras civiles, de revueltas de las épocas de Morelos y de Hidalgo, y lograron salir adelante. Si los mexicanos aguantaron la revolución y pudieron llegar a establecerla, consolidarla, crear una constitución, si aguantaron las rebeliones de los cristeros, si resolvieron los problemas de si era un estado laico o si era un estado confesional, si eran federalistas o si eran centralistas, si los mexicanos lograron resolver problemas tan fundamentales del rumbo de su nación, construyéndola paso a paso, día a día, minuto a minuto, es de suponer que ellos encontrarán
cómo adaptarse a estas nuevas circunstancias de la historia. ¿Por qué? Porque es que ellos son muy fuertes. Son muy fuertes porque han desarrollado un sentido de la propia valía tan grande, tan poderoso, un orgullo indígena que los hace día a día poderosos descendientes de reinos colosales, descendientes de los mayas, descendientes de los aztecas, orgullosos de sus nombres como Tenoch y Moctezuma. Ellos tienen ese imaginario en la sangre. Ellos tienen la fe en la guadalupana, la tienen profundamente arraigada. Ellos tienen todos estos conceptos de su comida, de su cultura, de su pueblo, y lo llevan en la sangre. Todo esto los hace fuertes. Y esa fuerza la vuelven a necesitar ahora, como la necesitaron en el pasado, para enfrentar los grandes cambios y los nuevos desafíos. Los desafíos de fronteras, de empleo, de economía, de internacionalización, de transformaciones, todo eso están llenos de preguntas. El destino se abre ante ellos con una inmensa cantidad de incertidumbres, pero ellos tienen la fuerza, porque en los tiempos anteriores la han tenido, porque son un pueblo recursivo y capaz de transformarse cuando la historia les exige que lo hagan. El tiempo que duren en hacerlo no lo sabemos. Hace muy poquito, solo 7 años, que cayó el PRI, que comenzó el siglo XXI. Este siglo recién se estrena, así que todavía no podemos mirar más adelante hacia dónde va, porque estamos encima de una realidad inmediata que apenas si se está dibujando. Entonces a ellos hace poquitico les pasó todo lo que les está pasando. A la Unión Soviética le pasó ya hace más de 15 años y apenas y están medio cogiendo rumbo. Sí, ellos les pasó como los estados benefactores que cayeron, como todos esos regímenes que cayeron, todo eso, y que están buscando una nueva mirada en la historia. Lo que pasa es que esa nueva mirada y las fuerzas que se están desatando, que transforman la sociedad mexicana, ya no solamente están en México, ya no solamente están en esta metrópoli maravillosa que trae, y en la gran Ciudad de México, donde se reflejan todas las transformaciones y los cambios de la historia de este pueblo. Ya no solamente se deciden allá, ahora se deciden al otro lado de la frontera. Ahora toca cruzar la frontera para saber qué sigue, para saber qué pasa, porque las fuerzas que se están moviendo ahora tienen epicentros al otro lado de la frontera. Por eso, porque nos toca cruzar la frontera para saber qué pasa al otro lado, vamos a dar ese salto. Y al dar ese salto dejamos aquí este pedazo de nuestra historia y cruzamos la frontera para llegar a los Estados Unidos, que es nuestro siguiente paso. Cruzaremos la frontera en el siguiente programa y empezaremos con los Estados Unidos a ver qué pasa al norte del río Bravo, a ver qué pasa donde termina el mundo hispano y empieza el mundo anglo, a ver qué pasa donde las cosas tienen otras características y otras fuerzas se desatan que están definiendo el destino no solamente de México sino del mundo, a ver qué pasa al otro lado de la frontera. Y mientras tanto, en los espacios de la música, del arte, de la literatura, del chapulín, de la revolución, de Frida Kahlo, de Benito Juárez, de Morelos, de Hidalgo, de Villa, de Zapata, en los espacios de todos estos personajes, de Moctezuma, de Tenochtitlán, de los Olmecas, de Quetzalcóatl, en los espacios de los grandes dioses, en el águila y el nopal que representa su bandera, allí donde habría de fundarse la Ciudad de México. Mientras tanto, entre las serpientes emplumadas, entre los grandes imperios, entre los mundos cristeros, entre los mundos de Guadalupe, entre los mundos de los muertos, del Día de los Muertos, en ese imaginario maravilloso en donde hemos estado transitando durante todos estos últimos meses en la tierra de México, ahí nos despedimos en este momento de ellos para pasar la frontera con la conciencia de la grandeza de este pueblo. Entonces,
desde los espacios del alma mexicana, de las tortillas, del frijol, desde los espacios de su gastronomía, de su religión, de su profundo orgullo, de su mundo indígena, de sus escritores, de sus músicos, de sus mariachis, de sus rebozos de bolitas, de sus poetas, de todos sus artistas, de sus grandes divas, de todos estos personajes que tanto han influido, tan entrañable, tan poderosa y tan cariñosamente en la formación de América Latina. Desde esos espacios declaramos que en todos los momentos y en todas las historias, y a pesar de los retos y los cambios, ellos siguen siendo el rey. Y para ustedes, en la narración, Diana Uribe, en la producción, Yesid Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana.